Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Bien, Buenas bueno, tardes. ustedes me escuchan bien, yo los escucho bien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, un gusto, ¿cómo se llama? Encontrarnos en esta nueva edición de Mediación y Justicia. Bueno, mi nombre es María Evangelina Trebolle, conformamos un equipo con el doctor Gustavo Fariña, que me acompaña en estas clases. Hoy lo vamos a tener a él mediante un pequeño video que armó para, de alguna manera, retroalimentar lo que vamos a conversar hoy. Y bueno, nos gustaría contarles que tanto Gustavo como yo pertenecemos a un grupo de trabajo que ya lleva casi 30 años, pensando y dinamizando lo que son los métodos alternativos de resolución de conflictos, inspirados fundamentalmente en la doctora Gladys Álvarez y en su momento también en la doctora Hayton. ¿Por qué en ellas? Bueno, porque de alguna manera ellas son las que han traído al país y a todas las provincias argentinas los temas relacionados con los métodos alternativos. Ya vamos a ver los métodos alternativos, qué importancia o qué relevancia tienen del sistema en general. Entonces, ellas en algún momento emprendieron un camino solitario cuando estaban en la Cámara Civil para tratar de encontrar algún camino que ayudara a mejorar la administración de justicia. Entonces, esto es relevante porque eran dos juezas preocupadas, digamos, de alguna manera por esto, es decir, por pensar, dinamizar, ayornar y encontrar, digamos, formas de administrar mejor la justicia, darle otros caminos, otra mirada. Entonces fue que emprendieron un camino de capacitación en escuelas de Estados Unidos, donde participaban con otros jueces de ese lugar. Y ahí es donde, además de otras cosas importantes para el campo de la justicia, encontraron esto que se relaciona con los métodos alternativos, los métodos RAC, los métodos RAT, es decir, en sus distintas denominaciones, Marx, como lo llaman algunos, es decir, tienen distintas denominaciones. En este caso, como eran dos personas que estaban interesadas en lo que tenía que ver con el aspecto relacionado con la justicia, es que de alguna manera la mediación, como el método más, digamos, más popular que conocemos en nuestro ámbito local, porque es el que más de alguna manera ha aprendido, es así que este método es el que de alguna manera todos más conocen y es el más popular dentro del campo de la administración de justicia. Es así como promovieron las distintas leyes nacionales y provinciales, porque también a través de JUFEJUS, que es la Junta Federal de Cortes, ellas impulsaron todo este mecanismo dentro de cada una de las provincias argentinas. Por eso, de alguna manera, vamos a ver cómo en las distintas provincias tiene, digamos, un impacto.
Más allá de esto, los métodos alternativos y a la cabeza la mediación como el más popular, se aplican en múltiples áreas, no solamente en las relacionadas con justicia. Pero, ya les digo, como ellas son las impulsoras en el país de esta metodología, y vino de la mano de ellas allá en los años 90, fíjense la visión de pensar en mecanismos donde la justicia, los abogados independientes, y todo, digamos, lo que tiene que ver con la profesión de abogado, ya iba a tener cambios más que importantes dentro de lo que es el ejercicio profesional. Verlo hoy con la inteligencia artificial pisándonos los pies no es tan difícil, pero verlo en los años 90, cuando ellas comenzaron con esto, bueno, ya les digo, era de notorio alcance en toda Latinoamérica, porque ustedes piensen que no solamente hicieron este impulso en Argentina, sino que ambas son reconocidas en toda Latinoamérica. Entonces esto ha sido muy importante para un tema que un poco vamos a hablar hoy, que es el tema de acceso a justicia en todo su esplendor, y cómo un poco lo tenemos que pensar y de alguna manera repensar para mejorar todo el sistema, para trabajar por el sistema y también para ir en contra del sistema en algún momento, porque todos nosotros, no solamente las personas en general, somos resistentes a los cambios y muchas veces nos quedamos con lo que hay y nos cuesta mucho innovar. Sobre todo, digamos, a las personas que acceden rápidamente, digamos, a estructuras de poder. Cuando uno accede a estructuras de poder es mucho más difícil innovar si uno lo quiere plantear de esta manera. Bueno, en ese campo es que tanto Gustavo Fariña como yo hemos trabajado con la doctora Jaito, con la doctora Álvarez, quien es la titular de esta materia y quien conduce este espacio. Hemos trabajado con ellas en lo que se llamó Fundación Libra, que fue una entidad formadora muy reconocida en el ámbito que les estoy hablando, desde sus inicios, y que luego pasó a la Universidad de Buenos Aires como el posgrado en resolución de conflictos, para brindar a los abogados y a los abogados especialmente dedicados a distintas áreas y en especial a la justicia, pudieran, digamos, tener una formación diferente en este ámbito, ya que en aquel momento no existía la materia como tal en lo que son las diversas carreras de derecho. Entonces, desde ese momento estamos trabajando con ella, recorriendo todas las provincias argentinas, en algún momento Río Negro muchísimo, Salta, Jujuy, Mendoza, Río Gallegos, provincia de Buenos Aires en todas sus localidades. Es decir, es tiempo, digamos, de decir que hemos podido participar de múltiples programas en todas las provincias argentinas, que cada una tiene su propia perfil, digamos, de alguna manera. Y en los métodos alternativos es donde surge más este perfil. Bueno, eso es lo que hacemos un poco Gustavo y yo en la Universidad de Buenos Aires. También trabajamos en el patrocinio jurídico gratuito, donde alcanzamos a ver muchos casos relacionados con lo que tiene que ver con temas y personas de alta vulnerabilidad,
por decirlo de alguna manera. Es un trabajo de campo arduo y cada uno de nosotros ha hecho un recorrido y ha tenido un campo de trabajo diferente, donde hemos transitado distintas etapas. Bueno, ahora que ya conocen un poco de nosotros, quisiera saber un poco si ustedes están relacionados con los métodos RAC, qué acercamiento tienen, no les interesan, les parecen una pérdida de tiempo, les parecen útiles. Bueno, la visión que ustedes tienen y las experiencias, digamos, que ustedes tengan, porque son muy distintas muchas veces desde un lugar y la mirada y la perspectiva que se tienen desde otro lugar, como es el caso de todos ustedes, que la gran mayoría supongo estarán dentro de la estructura judicial, y como lo ven aquellos que no están dentro de la estructura para ejercicio profesional. ¿Quién me cuenta? Y así de paso nos vamos conociendo. Perdón, se había cortado. Hola, buenas tardes. Se había cortado, Hola, por ¿qué eso tal? no pude escuchar lo que dijo hace un ratito, porque se cortó y no sé, Bueno, perdí la es comunicación. el tema de la tecnología. Pero bueno, estaba invitándolos a que me dijeran ustedes qué relación tienen con los métodos alternativos, si tienen buenas, si tienen malas experiencias, desde dónde lo ven. Sí, Héctor Manuel, te Sí, escuchamos. yo soy mediador de la provincia de Buenos Aires. Ah, muy bien. También estuve en Capital, pero bueno, la verdad que cuando se inició en el 2012, pude ser docente de la primera camada y la segunda, y aparte, bueno, soy mediador desde el 2012 en la provincia de Buenos Aires. Ah, bien, tenés una larga experiencia en la provincia de Buenos Aires, que es un poco diferente a la que tenemos en Capital, digamos en Sí, sí, Nación. Y sí. bueno, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que se necesita? De perspectiva estoy viendo, en principio, bueno, estamos teniendo un poco la tecnología desde nosotros, o sea, está bien, quizá desde el ministerio estoy notando algunas cuestiones que tienen que ver también con nuestro trabajo respecto, no quiero entrar en eso, pero es un problema y se ve en los grupos, el tema de cómo se regula, y a nuestro criterio a veces el manoseo que tiene que ver con nuestros honorarios, y no digo del Poder Judicial, sino precisamente de a veces que las entidades, los seguros, las empresas, porque Claro, es como que no tenemos Yo estoy viendo que todo el esfuerzo nuestro en tratar de unificar en todo lo que tiene que ver el servicio hacia el requirente, el requerido, también está lo que tiene que ver con respecto a muchas cuestiones que todavía no están. No hay tecnología más que la que podemos aportar nosotros, y a veces, bueno, todos los esfuerzos no alcanzan. Un poco este es el claro. comentario, ¿no? Este No, es un sí, sí, poco... es real. Esto pasa lo mismo en Nación. O sea, de alguna manera, el aporte lo hacemos los profesionales y no tenemos un respaldo, digamos, desde lo que es el ministerio, de alguna manera. Exacto. Es lo que veo, me parece que es oportuno, todos como profesionales, dar su opinión respecto para Sí. mejorar, no para criticar, porque No, la idea desde ya, del mediador es desde no poner ya. palos en las ruedas, es avanzar y trabajar obviamente con todo lo que venimos haciendo el esfuerzo en esta noble profesión a la que me encanta, ¿no? Siempre lo Sí, digo, ¿no? sí, desde ya, desde ya. Sí, comparto plenamente. Vamos a hablar algunas cositas que están dando vueltas ahí en provincia, porque la doctora Álvarez tiene una visión sobre un tema particular que ya lo vamos a conversar en las clases, y ahora, bueno, le vamos a dar la palabra a Gisela, que levantó la mano para que todos tengamos el espacio. Pero es algo que Gracias, vamos a conversar, Héctor. Gracias, ¿eh? muchas Gisela. gracias. No, yo no te escucho, no sé. Ahora me escucha. Ahí te escuchamos.
Perfecto, bárbaro. Bueno, yo trabajo en un tribunal de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Soy auxiliar letrada y bueno, y estaría afectada a todo lo que sea audiencia a vista de causa. Ajá. Bueno, lo que nos sucede en la actualidad, lo que es muy difícil, a ver, yo considero cuando existe una audiencia previa, ¿sí?, donde las partes pueden llegar a conciliar, ¿sí?, para que la causa termine mucho más rápido, más fácil, y que no esté tanto tiempo dentro del tribunal, ¿sí?, que a veces no llegan a, si tiene una redituable en los honorarios, ¿sí?, en la cantidad de tiempo que se gastó sobre la causa, tanto para las partes como para nosotros también, porque eso significa más empleados abocados a más causas donde todo lleva un costo, tanto para la provincia como para los mismos letrados. A mí me parece que no hay a nivel conciencia de que la gente tiene que tratar de conciliar cosas que a veces no tienen sentido que lleguen a esta instancia de la sentencia, ¿sí? Yo creo que en el derecho comparado en Estados Unidos existe el juicio por jurado, y ellos eligen, son casos muy puntuales lo que llegan. No todo llega a un juicio. ¿Por qué? Por lo económico, ellos ya lo probaron todo eso. Y tendríamos que tener una conciencia más abierta y ver qué es lo que hicieron en el derecho comparado. Yo espero que, bueno, que los letrados puedan tomar conciencia. A veces hacen muy difíciles las audiencias, las partes se vuelven muy subjetivas, tenemos que sacarlas de esa situación, ¿sí?, que más allá de los intereses particulares, ¿sí?, buscar una justa composición para las dos partes y para que las dos partes concilien. Hay cosas que no, más que nada, no sé, en un porcentaje grande que no tiene sentido que llegue a una sentencia, con lo que genera, es decir, a nivel judicial, los problemas que tenemos es que no se nombran los jueces, que no nombran gente para despachar, y todo eso produce demora. Y después lo que único que hacen es la queja, escuchar queja, que los jueces no trabajan. No, sí, estamos todo el día trabajando. Trabajamos adentro del tribunal, trabajamos en casa, donde sea, domingo, lunes, miramos las audiencias, las leemos todos antes de que tengamos las audiencias, para ver qué es lo que tienen a favor, qué tienen en contra. Ya vamos medituando la prueba, si ayudamos a las partes, estamos a disposición de las partes, nos pueden llamar por teléfono. Es un tribunal, bueno, el tribunal que trabajo yo es bastante especial, pero tratamos de conciliar lo máximo que podemos. Pero lo que yo veo en confrontación, esto es que los abogados no tienen insertado en ellos esto, lo de la mediación, de la conciliación, no, son muy negadores en ese sentido. Sí, estamos de acuerdo. Gisela, ¿vos de qué localidad sos? De Matanza, San Justo. De Matanza. Y tan necesario que se hace ahí, con la gran población que tiene Matanza, sin duda. Sí. En un año entró casi el 100% de causas. Claro. Y todos son accidentes. Claro. No, sí, muy importante lo que decís, un tema que también vamos a trabajar porque tiene que ver con el acceso a justicia, precisamente este tema de que en provincia pudiera incorporarse, digamos, esto como decís vos, previo, y no en la vista de causa, que ya se hizo todo un recorrido, digamos, enorme, y donde el abogado es más resistente por haber realizado ese camino, precisamente. Héctor, ¿qué querías agregar? No, era eso de poder concientizar lo máximo posible a todos los letrados, a los que participemos en la escuela judicial, más allá de, o sí o no, que lleguemos a una carrera judicial o a un cargo, ¿sí? Claro. Que tenemos que empezar a hacer esa concienciación y tiene que haber más cursos de conciliación y obligatorios, se tiene que poner hasta como obligatoria, como la ley de Micaela, ¿sí?
¿sí? Claro. A ese nivel yo considero. Y eso, es más, eso está obligado, por ejemplo, en Estados Unidos hay cosas que son obligatorias. Si bien acá hay artículos, pero como obligatorios como que haya como un procurador o algo, digo, no, esto tiene que conciliarse. Sí, Y como tasarse mucho más la prueba mucho antes, si bien hay toda una modificación que se viene ahora, bueno, espero que esta modificación todos los letrados se puedan ayornar dentro del derecho laboral y que realmente se pueda hacer esa limpieza, ¿no? Esa depuración. bien. Ojalá. Bueno, muchas gracias, Gisela. Por favor, gracias a usted. Héctor, ¿qué querías agregar? No, quería aclarar que yo hace muchos años que litigo, aparte, bueno, obviamente tuve la oportunidad, la hermosa oportunidad de incursionar en la mediación, pero quiero agregar algo, o aclarar algo, sin sentido de generar polémica. No se trata solo del abogado, yo también soy de Matanza, soy mediador Claro. en la Matanza. Y noto, porque acá lo primero que se hace es el volumen de litigiosidad, y a eso le atribuimos la interrelación. Bueno, acá falta negociación, pero estamos teniendo también problemas, en lo que coincido sí, que falta designar jueces, que a veces se suspenden las vistas de causa constantemente. Ese es un problema que hay que decirlo tal cual. Bueno, o sea, uno no lo dice ni para criticar a los jueces, nada, porque no son ellos, sino tiene que ver con otras cuestiones, pero sí las cuestiones que tienen que ver el proceso. Pero para no entrar en juego a eso, vamos concretamente a la cuestión de mediación. Coincido que se requiere, no solo en el ámbito laboral, sino en todos los ámbitos. Yo litigo mucho también lo que es la esfera civil, en la esfera laboral también lo hago porque hago mucha accidentología, y no estamos encontrando una respuesta en la superintendencia de riesgo del trabajo a los efectos de concientizar a los seguros. Yo fui abogado de seguro, pero reconozco que no están concientizados, no estaba yo concientizado, y los abogados, y hasta que no se lo concientice, lamentablemente, el mediador nunca debe hablar de la fuerza, sino de la concientización y el apoderamiento de las partes, algo va a tener que hacer para que se sienten a negociar. Porque la verdad, hoy, yo fui abogado de seguro, hoy ya no lo soy, pero en muchos trabajos he participado en mediación de seguro y noto que no está concientizada o que en realidad lo que no está concientizado o se trabaja por sobre un interés y después le meten el mote de litigiosidad, lo cual a mí, la verdad, como abogado y como mediador, me duele mucho porque lo único que hacen es tratar de embarrar como que el abogado va a la justicia o que la justicia acepta determinadas cosas como si no hubiera la razón, como si se haría sin razón. Y yo no creo que presenté mi causa durante 25 años de litigar, causa que no tenga, que por lo menos no se afronte desde el punto de vista de la razón. Y yo soy mediador y trato constantemente de negociar. Y a veces no encuentro tampoco sustento en los tribunales para negociar. La verdad es esa. Y desde lo administrativo, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, hoy por hoy, es un filtro para que se le pasen los 3 meses y los jueces laborales digan que apliquen el 2J. Nada más. Claro. Eso también afecta. También afecta, sí, sin duda. Ya es algo que vamos a trabajar también. Josefina, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas Yo tardes. lejos de lo laboral, yo trabajo en Justicia de Paz en la ciudad de Luján. ¿En Luján? Sí, en Luján, provincia de Buenos Aires. Y nosotros tenemos sistema de oralidad, entonces tenemos audiencia preliminar y vista de causa. Yo soy proveyente, tenemos asignada la tarea de tomar las audiencias dentro de los expedientes que llevamos, y me parece que el punto es la falta de capacitación, tanto de adentro como de afuera. Hoy yo me encuentro con esta clase, pero bueno, no todos los empleados judiciales han tenido la posibilidad de capacitarse en mediación, me parece que es fundamental. Y comparto mucho con Gisela también la parte de los letrados. Me ha pasado personalmente de expedientes que en las audiencias se complican y no son las partes, son los letrados los que terminan complicando las audiencias. Obviamente que nosotros también como funcionarios judiciales tendremos nuestra parte, ¿no? Pero es muy notorio, eso es muy notorio y me parece que quizás el punto es la capacitación. Sí, es como vos lo decís, Josefina, es poder, como decía también Héctor y Gisela respecto de la concientización, tiene que ver con esto, con poder mirar las cosas desde otros lugares. Así que eso es un poco lo que vamos a trabajar en las clases.
Gracias, Josefina. María Victoria, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad me parece súper interesante poder ver, yo soy profesional liberal, digamos, estoy en el ámbito privado, hago civil y comercial y familia. Así ¿Desde que qué lugar, Mar María del Plata. Mar del Plata. Entonces es muy interesante ver la mirada desde todos los ámbitos, digamos, donde se administra justicia y desde los auxiliares, porque desde mi perspectiva yo tengo desde colegas que son impeditivos para la conciliación hasta mediadores que no han colaborado más que en decir, hola, ¿qué tal? Acá están las partes, llegaron a un acuerdo, no, bueno, hasta mañana se cierra, digamos, hasta funcionarios en audiencias de vista de causa o en audiencias conciliatorias que tampoco aportan a ese proceso. Es más, yo en un caso particular hice como un reclamo en estos términos, ¿no? Sin ningún tipo de escándalo ni nada por el estilo, sino un planteo a decir, bueno, pero ¿para qué hemos sido convocados si no vamos a tratar de trabajar en lograr un acuerdo? Y hasta se me han ofendido llamando al juez, digamos, pero a esos niveles. Entonces, a veces es muy complejo poder, digamos, incluso ayer mismo, esto que decía Josefina, ¿no? De que a veces los letrados obstruyen, en una reunión privada entre partes y letrados para ver si podemos arribar a un acuerdo, el único problema era la otra letrada. Las partes se habían llegado a un acuerdo, nosotros habíamos tratado de ceder en algunas cuestiones para poder arribar a esos acuerdos, y el problema que hoy tenemos es sobre todo uno de los letrados. Entonces, esto de la capacitación que dice Josefina, no solamente, digamos, dentro del Poder Judicial, sino que también desde los profesionales, porque es verdad, también abogados hay una gran cantidad, entonces ahí nos encontramos de todo, y hay, digamos, desde lo privado es más difícil que nos capacitemos, digamos, si no queremos ejercer como mediadores o si no tenemos una cuestión particular. Entonces quizás empezar a encontrar alguna alternativa que nos convoque, digamos, y que justamente si desde la Administración de Justicia nos piden otra predisposición, digamos, como que todo eso nos va a ir retroalimentando a estar a la altura de las circunstancias en los distintos procedimientos. Y esto también, por ahí yo lo escuchaba a Héctor con el tema de los seguros, por ejemplo, que es un dilema hermoso para las mediaciones, porque uno se encuentra muchas veces con que hay determinadas empresas o grandes empresas que no tienen la aptitud de ir a negociar, van en aptitud de dilatar los tiempos hasta que se pueda. Entonces también, digamos, que cuando a veces los mediadores ya saben que esto se va a manejar así, entonces en la costumbre no generan los esfuerzos necesarios. Entonces también, digamos, ¿no? Es como ser conscientes de que cada oportunidad es distinta y que en cada oportunidad se pueden generar cosas distintas, y no caer a veces nosotros mismos en que en este ámbito, bueno, los letrados ya empezando a poner problemas, las compañías ya viniendo con esta actitud, ¿no? Es como que el desgaste, digamos, no nos limite o no nos debilite, digamos, que esto siga siendo impulsado, digamos. Está bueno tener esto, por ahí todas las miradas desde distintos lugares, porque todos reclamamos al final lo mismo, que es pongamos más esfuerzo en la mediación, digamos, ¿no? Claro. Es un poco así como vos decís, María Victoria. Es cierto que la cotidianeidad y el tiempo que va pasando a uno lo hace entrar en espacios, digamos, de conformismo y de decir, bueno, como esto es siempre así, va a seguir siendo así. Es parte de lo que hay. Por eso es tan interesante compartir estos espacios, porque en definitiva, más que, digamos, hablar de determinado conocimiento, significa, ¿cómo se llama?, reflexionar sobre cuestiones que sí conocemos, pero cómo las podemos representar de otra manera en la preocupación
digamos, de que estos cambios que de alguna manera necesitamos se produzcan más rápidamente. Y bueno, y vos lo dijiste, de algún modo todos lo dijeron, uno de los temas está en que la educación, y sobre todo cuando hablamos de las carreras y de la carrera de Derecho, las otras también, seguramente, pero no evolucionamos tan rápidamente como quisiéramos. ¿Por qué? Porque es muy lento el cambio de currículas, requiere de una burocracia muy enorme, y hoy la vida está pasando por otros lados, donde la gente aprende por otros canales y aprende otras cosas y se maneja de otras maneras. Entonces esto es algo que tendríamos que tener en cuenta para de algún modo advertir que las cosas están cambiando bastante rápido como para que sigamos en lo mismo, ¿no es cierto? Elisa, te escuchamos, que veo ahí tu mano levantada. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. No tengo la cámara puesta pues estoy engripada y no estoy con buen semblante, así que Está bien, me resultaba incómodo. no hay problema, te escuchamos. Bueno, yo actualmente trabajo en una asesoría de menores e incapaces para el Ministerio Público de la provincia. Bueno, y ejercí varios años la profesión, yo me recibí en 2009 y todos mis primeros años fueron consultorio jurídico gratuito de la facultad, fui abogada de apoyo de un consultorio, y si bien el programa con el que yo me recibí no tenía dentro de su currícula la materia mediación, que entiendo que en la actualidad sí está, Sí, en el consultorio oficiábamos mucho de mediadores, sobre todo en cuestiones por ahí comunitarias. Muchas claro, de las consultas eran de ese tipo de materias, como podían ser medianerías, cuestiones de usurpación de terrenos, bueno, había claro. de todo un poco, y por supuesto la cuestión de familia, que era siempre lo que más caudal de trabajo nos generaba. ¿Vos, Elisa, de qué Ah, localidad sos? de La Plata, Ah, de La Plata. en La Plata, sí es un distrito grande. Sí, Así que bueno, yo sentí, digamos, que cuando empecé a ejercer me faltaba mucho formación en mediación. Bueno, después a lo largo de mi carrera profesional, digamos, pasé también por el Ministerio de Educación, estuve 8 años ahí, trabajé de instructora sumariante, o sea que la mediación en el ámbito administrativo eh, no la aplicaba, digamos, porque instruía sumarios claro. docentes. Así que yo sentía que me faltaba formación, pero también sentía que no había espacios de capacitación en los lugares propios de trabajo, sino que había que ir a buscarlos a los ámbitos académicos. Sí, Recién te escuchaba cuando decías esto de la evolución de la currícula y demás, y coincido totalmente en eso, porque yo me recibí en 2009 y no era una materia, y sin embargo ya se estaba, digamos, armando todo el sistema de mediación en la provincia. Así que bueno, y en mi trabajo actual, ahora si bien en lo que trabajo es en niñez y salud mental, entiendo que es necesaria la formación, sobre todo porque muchas veces representamos a niños, niñas o adolescentes y hay intereses en pugna con otros pares de nuestros propios representados o con sus propios progenitores. Y aun cuando están en juego derechos de niños, niñas o adolescentes, es necesario por ahí nada, tener las herramientas para poder mediar esas situaciones. Así que, bueno, justamente ahora haciendo la escuela judicial, encontré esta materia en segundo año y me alegré por eso. Esperemos poder recabar la mayor cantidad de herramientas posibles de acá. Eso. bueno, espero que sí. Te agradezco, Elisa. Muy interesante lo que has manifestado en el sentido, digamos, de los temas de niños, niñas y adolescentes, que es una temática, pero súper importante para trabajar en procedimientos alternativos, no solamente la mediación, sino en, en la Universidad de Buenos Aires trabajamos un programa que es de prácticas restaurativas, y las prácticas restaurativas, más allá de
que son un proceso donde se aplican las herramientas relacionadas con mediación, tienen otros alcances y otras visiones para precisamente poder sacar a niños, niñas y adolescentes tal vez de espacios o lugares o escenarios, digamos, que necesitan, digamos, cambiarse, necesitan comprenderse para que puedan desarrollar una vida, digamos, más plena en el futuro. Así que ese es un campo sumamente interesante desde todo punto de vista. Y todos los que ustedes han mencionado, el campo laboral, el campo de la justicia de paz, sin lugar a dudas, por esto de la mediación comunitaria, es decir, el poder atender las problemáticas. Porque más allá, digamos, de que sea conciliación, mediación, comunitaria, penal, civil o laboral, lo cierto es que son dispositivos diseñados para comprender más que nada a las personas y poder brindar a las personas espacios donde puedan encontrar lo que van buscando en su concepción de justicia y ayudarles en esto, porque la concepción de justicia es algo que es un ideal para muchos, es algo a alcanzar, pero nunca como sociedad se alcanza plenamente sin lugar a dudas. Entonces uno tiene que procurar colaborar con las personas para que cada una pueda encontrar esos espacios donde se sienta reconocido y donde pueda entender que para sí, en su tema, alcanzó, digamos, cierta justicia, ¿no es cierto? Entonces, esto es un poco lo que se busca. Y hablando de la currícula de los profesionales del derecho, desde hace ya tiempo ha sido incorporado como materia dentro de lo que es la carrera de Derecho en las distintas universidades, en la de Buenos Aires y en las distintas universidades del conurbano, o sea, provincia de Buenos Aires y de las distintas provincias argentinas. Lo que pasa es que esa reducción a una materia es un poco la única en la cual en la formación de abogados se ve otra cosa, cuando en realidad debiéramos tener cosas que tienen que ver con teoría de la comunicación, teoría del conflicto, porque en definitiva un letrado, sea que se ocupe en forma independiente o sea que trabaje en un tribunal, lo que está trabajando permanentemente son conflictos humanos, es decir, conflictos que atañen a las personas. Y un poco lo que la doctora Álvarez siempre nos dice es que atrás, digamos, de cada expediente, atrás de cada escrito, hay personas que están, digamos, motivadas, que están preocupadas y que están atrás de lo que ahí está sucediendo. Es decir, cada caso trae una problemática personal que requiere, digamos, de una mayor apertura de todo lo que es la dinámica de los procesos judiciales. Porque bien sabemos que el proceso judicial, como nosotros lo hemos aprendido y cómo lo hemos tomado en cuenta, depende de una ley que es la que se encuentra diseñada en el Código Procesal Civil, Código Procesal Penal, el que sea, y que nos remite, digamos, a tenernos a normas relacionadas, digamos, con la aplicación de estos códigos. Que son, digamos, poco permeables a las necesidades humanas. Es decir, son más bien adaptados a decir, bueno, el proceso tiene que ser de tal manera. Y lo cierto es que eso nos aleja mucho de lo que las personas tal vez necesitan, de lo que las personas
buscan como intereses. Entonces, esto de alguna manera nos aleja el ser tan normativos de la problemática personal. Por eso es que de alguna manera debemos trabajarlo, y bueno, y estos espacios son precisamente para pensar las cuestiones de otro modo. Bueno, a través de un video que grabó especialmente para ustedes, vamos a compartir la presentación de Gustavo, que además va a traer un tema que luego vamos a seguir conversando. A ver. Buenos días, soy Gustavo Fariña. ¿Lo están viendo? ¿Lo escuchan? Sí, perfecto. Soy abogado y hace más de 30 años que me dedico exclusivamente a trabajar como mediador y en el campo en general de la resolución alternativa de conflictos, como consultor de organismos como el BID, el Banco Mundial, la Agencia de Cooperación Suiza. He tenido la suerte de trabajar en distintos países de Latinoamérica, en la mayoría de las provincias argentinas, implementando programas de mediación, y para mí es un placer poder compartir este espacio hoy con ustedes para trabajar o para reflexionar un poco en general a lo largo de este curso sobre los conflictos, sobre qué los generan y sobre modos adecuados de poder intervenir y resolverlos. En el día de hoy me gustaría compartir con ustedes una mirada sobre las formas en las que en general en nuestra sociedad se resuelven los conflictos. Y para eso me gustaría compartir esta imagen que plantea que los conflictos pueden ser resueltos de 3 formas diferentes. Esto está basado en un desarrollo de unos señores Uri, Brett y Goldberg de la Universidad de Harvard hace más de 20 años, que decían que básicamente, como digo, los conflictos se pueden resolver a través del poder, del derecho, de los intereses. Yo les voy a plantear un ejemplo. Supóngase que hay una biblioteca y una persona se levanta y abre una ventana. Otro se levanta y cierra esa ventana. El primero se vuelve a levantar y vuelve a abrir la ventana. El otro que estaba esperando que hiciera esto se levanta y la cierra. ¿Tenemos un conflicto? Sí, claramente. Cualquier similitud con el aire acondicionado en casa o en la oficina no es pura coincidencia. ¿Cómo se podría resolver este conflicto a través del poder? El ejemplo paradigmático de ejercicio de poder entre personas es la fuerza. El más grandote, el más corpulento, se acercaría al supuestamente más débil, le apoya una mano suavemente en el hombro y le susurra: la ventana quedó cerrada. ¿Cómo quedó la ventana? Cerrada, dice el otro. Uno gana y otro pierde. Cuando se utiliza el poder, siempre hay ganadores y perdedores. La fuerza física no es la única forma de resolver conflictos en base al poder. Existe a nivel internacional el poder militar, existe el poder económico, el poder psicológico. Yo no quiero hilar tan fino. En realidad, cuando hablamos de utilización del poder, por lo menos como lo estamos planteando acá, decimos que una de las partes le impone su voluntad a la otra sin la intervención de un tercero y con sus propios recursos. Entonces, claramente, cuando se utiliza el poder, hay ganadores y perdedores. ¿Cómo se podría resolver el conflicto en base al derecho? ¿O qué es resolver en base al derecho? Esto implica recurrir a una norma preexistente. ¿Y cuál será la norma preexistente en la biblioteca? El reglamento interno de la biblioteca. Entonces, las partes podrán consultar en su artículo 4, inciso 2, párrafo 3, que el reglamento establece que en época invernal la ventana deberá permanecer cerrada. Esto es ni más ni menos que lo que hace un juez. Un juez baja una norma general a un caso particular. Pero la verdad es que no solamente hace falta un juez para regirnos por normas o resolver un conflicto en base al derecho. Todas las personas, todos nosotros y todo el tiempo nos regimos por normas aún sin saberlo. Cuando uno entra a un cine no puede entrar en ojotas y traje de baño porque seguramente hay un reglamento interno que establece cómo debe concurrir. Yo vivo en un barrio cerrado
y mis hijos en verano se están jugando sin la remera puesta, se acerca probablemente una persona de seguridad y le dice, muchachos, a ponerse la remera. ¿Pero por qué? ¿Porque no le parece bien a él? ¿Porque no le gusta? No, porque cuando vinimos a vivir aquí, firmamos un reglamento interno y hay está reglamentado, y todos lo consensuamos, que, por ejemplo, en los lugares comunes no se puede practicar deportes con el torso desnudo, ¿no? Estas son todas normas que, aún sin darnos cuenta, nos rigen permanentemente en nuestros hogares. Respecto a nuestros hijos menores, los que ponemos las normas, que pueden ser verbales, no necesariamente escritas, somos papá y mamá. El domingo comemos juntos, no se usan celulares en la mesa, etcétera, etcétera. Entonces, en el ejemplo que yo les daba, y con la intervención de un juez baja una norma general a un caso particular. Para los que no son abogados, está bueno saber, o les comento, que el juez no falla de acuerdo solamente a lo que le parece. Su discrecionalidad está limitada. El juez requiere que la decisión que él toma esté fundada en derecho. En materia penal no hay delito si la conducta no es una conducta típica, antijurídica y culpable. En materia civil, en cuanto a la responsabilidad, el juez tendrá que, la responsabilidad de las partes, un tema civil, un tema comercial, tendrá que fundamentar su sentencia en derecho. Cuando un juez aplica una norma, aplica el derecho, hay ganadores y hay perdedores. Hasta acá creo que lo que expliqué no es demasiado complejo y seguramente alguno estará pensando, bueno, no necesito un curso para poder determinar esto, porque no es nada novedoso. Pero sí me parece un poquito más novedoso, un poco más interesante, poder profundizar esta idea de ganadores y perdedores en base al derecho y transmitirles o preguntarles si ustedes saben de alguien que haya ganado un proceso judicial. Y con esto me refiero a que le dieron lo que pidió en la demanda y aún así haya quedado insatisfecho. O sea, que el ganador no se sienta ganador. Y si eso ocurrió, ¿a qué creen ustedes que se debe? Podemos esbozar distintas respuestas. Una puede ser el tiempo. Y sí, es verdad, el tiempo es una variable importante porque la verdad es que las personas no somos fotos. Una persona al inicio de una demanda y después de 3 años no es la misma persona. Las personas, lo que pedíamos en un momento y necesitábamos en un momento, tal vez no lo necesitamos 3 años después. Pero no es solamente esa la razón que genera la insatisfacción. Yo les voy a plantear un ejemplo. Supónganse ustedes que todos ustedes, los que escuchan, son abogados. Y yo les planteo la siguiente situación. Mi nombre es Gustavo, yo tengo 85 años, yo tengo un amigo de toda la vida que se llama Carlos. Con Carlos fuimos al colegio juntos y cuando estábamos terminando el colegio secundario, iniciamos un emprendimiento, miren lo que les cuento, en la casa de mi abuelo, en el garage de la casa de mi abuelo, para ser más exactos. Ese emprendimiento no generó nada. Hoy facturamos más de $40 millones por año. Tenemos una de las empresas vinculadas con el manejo del cuero más importante de la Argentina. Carlos es testigo de mi casamiento y es el padrino de mis 3 hijos. Nunca tuvimos diferencias y cuando tuvimos alguna tomamos un café, comimos un asado y la resolvimos. Es mi amigo de toda la vida. Hace cosa de 2 meses me llega una notificación informándome de una asamblea. ¿Sabe lo que hice? Rompí esa notificación en pedacitos, porque a esta altura de la vida, Carlos no me va a venir a mí por un papel a decir cómo manejar la empresa. El día que recibí esa citación, tuve un pico de presión y me internaron en el hospital. Mi hijo vive en Bariloche con mis nietos. No pude disfrutar ni de mi hijo ni de mis nietos, producto del enojo que me generó esa citación. Mire, te cuento todo esto y me sube la presión. Encima tengo ahora un problema con mi mujer, porque hace tiempo que me viene diciendo, Gustavo, poner las cosas claras con Carlos, y yo siempre le dije, pero ¿qué tengo que poner claro si es mi amigo de toda la vida? Y a la vuelta de la vida, este tipo le ha dado la razón y bla, 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 bla. De todo lo que yo acabo de narrar, a ustedes como abogados y abogadas, ¿qué les resulta interesante o relevante a los efectos de la tarea que van a hacer?
además de los 40 millones de dólares. Probablemente alguno piense, recibió una citación y no se presentó. ¿Qué decía la carta de documento, la notificación? Exactamente. Eso es lo que a un abogado le parece importante. Y no porque el abogado sea frío, calculador e inhumano. Porque el abogado fue formado para tener una escucha técnica que tiene que ver con su trabajo. Entonces, ese abogado va a reconstruir el para qué, va a iniciar un juicio de nulidad de asamblea y al cabo de un año, 2 o 3, va a venir muy satisfecho, muy contento con su trabajo, mostrándole a Gustavo una sentencia donde tiran abajo la asamblea. ¿Ustedes creen que Gustavo puede tener algún grado de satisfacción con esa sentencia? Absolutamente no, porque lo que a Gustavo le pasa es otra cosa. Y lo que en teoría del conflicto, en una de las tantas teorías de conflicto explica lo que le pasa a Gustavo, es lo que se llama la ruptura de un contrato psicológico. Todas las personas desarrollamos relaciones y tenemos expectativas tácitas recíprocas en función de la confianza que tenemos con los demás. Esperamos cosas del comportamiento del otro que muchas veces no recibimos y lo que ocurre es una sensación a la traición de la confianza depositada. Yo no quiero decir que el dinero no sea importante, lo que digo es que muchas veces no es lo único y otras veces hay otras cosas que son mucho más importantes. Entonces, ¿cuál es la razón de la insatisfacción, ¿no?, de alguien que gana un juicio? Creo que la respuesta es que los conflictos no son de derecho. Los conflictos tienen que ver con la interacción humana. Ese es el problema por el cual el sistema judicial erróneamente ha sido visto históricamente como una forma de resolver conflictos, pero lo único que puede resolver un tribunal es entre una conducta permitida versus otra conducta permitida. Lo único que puede resolver un tribunal son cuestiones que tienen connotación jurídica. Y la esencia de los conflictos, la causa de los conflictos, no nace del derecho, nace de lo que esperamos del otro, de lo que me dijo, de lo que no me dijo, de la historia con los demás, muchas veces. Entonces, el gran problema que tenemos los abogados es que hemos tenido una mirada de los conflictos estrictamente jurídica, estrictamente jurídica, una visión absolutamente parcial de los conflictos. Los abogados no hemos sido formados en teoría del conflicto, en teoría de la comunicación, en teoría de la negociación, hemos estudiado solamente código de fondo y de procedimiento. Entonces, esa es la razón por la cual existe la insatisfacción judicial. Si no se puede identificar la verdadera causa del problema, obviamente que la solución siempre va a ser superficial y no va a ir a fondo. Entonces, yo creo que muchas veces se ha hablado de que la causa de la insatisfacción judicial tiene que ver con que las sentencias demoran y que la justicia es lenta. Según lo que estamos diciendo, aún en el caso de que haya sentencias rápidas, sentencias express y con jueces probos, las sentencias, las decisiones judiciales van a seguir siendo insatisfactorias, porque no abordan la causa. Yo me acuerdo hace unos años tuve una mediación de un señor que cuenta que llevó a su mujer a la mejor clínica de Buenos Aires, tuvo para un parto gemelar programado, tuvo a sus hijos y la llevaron al rato a una habitación. Empezó con dolores, los dolores se intensificaron, le revisaron la herida, le dijeron que estaba todo bien, los dolores aumentaban, le aumentaron la dosis del calmante, al rato falleció, tuvo una ACV, un ataque cerebrovascular y que no pudo ser identificado. Este señor en la mediación expresa que a él no le importa el dinero, era verdad, era el CEO de una compañía muy importante, y lo que dice es, yo quiero que vengan y den la cara los responsables, que me expliquen qué pasó, que me pidan disculpas y que de ahora en más cambien los protocolos de intervención en los partos gemelares programados. Pregunta, ¿qué va a recibir este señor en un juicio? ¿Alguien van a dar la cara? No, se van a presentar por apoderados. ¿Le van a explicar lo que pasó? No van a dar su versión. ¿Le van a pedir disculpas? Absolutamente no. Los principios y los juicios de daños y perjuicios están basados
en el principio de la contradicción, donde uno va a decir exactamente lo opuesto. Eso genera mayor adversarialidad. Y finalmente, ¿van a cambiar los protocolos? Probablemente no. ¿Qué es lo que va a recibir este señor si gana? Una cuantificación económica del daño. O sea, va a recibir dinero, que es lo que ya está anticipando, que no le interesa, que no quiere. Es el típico caso destinado a la insatisfacción judicial. Es por eso que el gran desafío para poder resolver los conflictos es tratar de resolverlos desde otro lugar, desde las causas. Entonces, ¿cómo se pueden resolver de las causas? Trabajando con los intereses. Por ejemplo, en el caso de la ventana, no preguntando quién tiene derecho, evitando el poder, sino alguien que se desempeñe como un mediador y que pueda preguntar a cada una de las partes para qué quiere la ventana abierta. Y uno puede decir que necesita que haya aire fresco porque necesita que haya aire fresco justamente para poder concentrarse y estudiar. Y otro, ¿por qué usted quiere la ventana cerrada? No, yo quiero la ventana cerrada porque tuve una neumonía hace poco y me recuperé, y si hay corriente de aire puedo tener una recaída. Con esa información, garantizar que haya aire fresco sin corriente de aire, soluciones que se le pueden ocurrir a las partes, y poder cerrar entonces la ventana que estaba en discusión, abrirla de un cuarto contiguo y garantizar, como digo, que haya aire fresco sin corriente de aire. ¿Qué grado de satisfacción obtuvo cada una de las partes? Total, absoluta, 100%. Entonces, este sistema es un sistema llamado ineficiente, porque la mayor cantidad de conflictos son resueltos en base al poder, una franja menor pero muy importante en base al derecho, y una ínfima porción en base a los intereses. Es necesario generar una transición hacia otro modelo, hacia otro sistema, donde la mayor cantidad de los conflictos se resuelven en base a los intereses a través de mecanismos como la mediación y la conciliación, que además promueven la autocomposición y el protagonismo de las partes en la búsqueda de una solución, lo cual genera una ventaja adicional. Nos hacemos cargo de encontrar las soluciones y generalmente son acuerdos más sustentables que se cumplen en el tiempo, porque los acuerdos son a medida de las necesidades justamente de las partes. Que los jueces se ocupen de las causas que realmente requieren que un tercero intervenga cuando las partes no han podido hacerlo por sí mismas, y si se puede, es utópico excluir el poder. Esto de resolver en base de la insatisfacción en base al derecho que hablábamos, no se da solamente, como digo, en lo judicial. Siempre me acuerdo de una empresa en la que me habían llamado, que tenían un problema, en 2 empleados, habían uno hecho una referencia a la orientación sexual o a la identidad sexual de otro, que se sintió ofendido, y planteó una denuncia ante la dirección, ante Recursos Humanos, y el gerente de Recursos Humanos me cuenta que para ellos el tema estaba terminado porque habían seguido todo un proceso interno y habían determinado que no había pruebas de que esa manifestación hubiera existido. Entonces me dice, para nosotros el tema está terminado, pero en la práctica esto no ocurre. De hecho, cada día es peor, porque ahora estas personas, ya hay 2 grupos que cada uno defiende la postura de uno de ellos, estos grupos no conviven, estos grupos no almuerzan juntos y estamos teniendo serios problemas operativos. Entonces, lo que quiero mostrar es que la resolución del derecho en base al derecho y no en base a los intereses también genera insatisfacción dentro de las organizaciones. En definitiva, este cambio, esta transición genera un mayor acceso a justicia. En palabras de mentoras nuestras, como son Elena Halton y Gladys Álvarez, el acceso a justicia es distinto del acceso a la justicia. El acceso a la justicia es el acceso al tribunal. El acceso a justicia es la posibilidad de poder obtener soluciones justas sin necesariamente la intervención de un tercero. Hay un libro muy interesante de un juez de Barcelona, amigo, Pascual Ortuño, que fue director de la Escuela Judicial Española, lo publicó hace unos años y se llama Justicia sin jueces. Él no está promoviendo, pues, abolir el sistema judicial español. Lo que plantea justamente es esto, ¿no? Obtener soluciones justas por las partes sin la intervención necesaria de un juez. Entonces,
Me parece que esto es el punto de partida para poder hablar de los conflictos y para poder reflexionar cómo el sistema judicial puede verse enriquecido con la aplicación de estos mecanismos como la mediación y la conciliación que permiten una amplia satisfacción de las necesidades de las personas, que permiten que se identifiquen cuáles son las verdaderas causas y se aborden los problemas. Siempre digo que si el primer paso para resolver un problema es identificarlo, y por otra parte son mecanismos que promueven la autocomposición, el protagonismo de las personas y también la posibilidad de que las personas sientan que tienen voz, que se los escucha, lo cual no es poco cuando estamos hablando de comunidades vulnerables o países donde hay personas con necesidades básicas insatisfechas y que necesitan profundamente o de un modo muy importante poder sentirse escuchados. Yo creo, hay un artículo que yo publiqué en España que se llama El poder transformador de la mediación y la conciliación en sede judicial. Creo que cuando institucionalmente, no solo los jueces, pero institucionalmente, pero también desde el Poder Judicial se realiza la mediación y la conciliación, lo que estamos haciendo es mejorando la imagen de la justicia en la sociedad a través de jueces que tienen una capacidad de escuchar, que están entrenados para no direccionar, para permitir que las personas puedan encontrar soluciones y a lo largo de este proceso contener y apoyar a la gente. Bueno, muchísimas gracias y les mando un abrazo muy grande. Bueno, esa fue la presentación de Gustavo, donde él, digamos, hace una explicación de las formas de resolver conflictos desde el poder, desde el derecho, desde los intereses. Claramente, si nosotros pensamos en el devenir de la humanidad, el poder ha representado una de las formas de resolución de conflictos que la humanidad ha utilizado desde siempre. El derecho es una construcción social humana, tal vez la más importante que nosotros podamos considerar desde el aspecto civilizatorio y a la que nosotros respondemos con nuestras raíces occidentales y de donde proviene nuestro derecho. Ahora, como bien él dice, esto muchas veces no alcanza para que las personas encuentren esos mecanismos que necesitan para la satisfacción de sus intereses o necesidades. Entonces es ahí donde aparece este trabajo, más allá del derecho, de trabajar sobre la recomposición o composición de los intereses que las partes tienen. Por eso él les puso casos claros donde muchas veces el proceso judicial no alcanza a cumplir con esta expectativa. Sobre todo porque si nosotros lo vemos desde el punto de vista normativo procesal, fíjense que alguien demanda algo. Eso es lo que llamamos pura posición, porque uno argumenta sobre las posiciones y es una forma de reclamo. Y el otro contesta. Y el que contesta, ¿qué hace? Niega por imperativo procesal. Ya ahí nosotros tenemos circunscripta la litis. Ahora bien, esa circunscripción de litis que tenemos, ¿abarca todas las cuestiones de las personas? ¿Abarca todo el conflicto? Pero sobre eso, sobre lo que el juez va a decidir. Entonces, como ustedes ven, la decisión del juez, a la cual llamamos verdad procesal, verdad formal, es una parte muy pequeñita de lo que las personas buscan. Con lo cual, un poco lo que hay que ir pensando es cómo nosotros ampliamos ese abordaje. Una de las formas
es a través de estos mecanismos de acceso a justicia. ¿Por qué la doctora Álvarez principalmente le llama a justicia y no a la justicia? Porque tienden a que las personas puedan alcanzar lo que ellas buscan, más allá de si se trata de un tribunal formal o de otra instancia, o dentro del tribunal formal, un proceso que les permita esto, con un proceso diferente al establecido en el Código Procesal, que solamente va a atenerse a esta pequeña parte que trae la demanda y la contestación. Con lo cual, la demanda, la contestación y todo lo que se trabaja en el proceso judicial bien lejos queda de resolver la situación de las personas. Cuando nosotros hablamos de aplicar la mediación o la conciliación, estamos hablando de mecanismos que permitan a las personas encontrar una solución integral al tema en cuestión que les preocupa, y solamente, digamos, lo que aparece en un expediente judicial es una pequeña parte. Porque si ustedes piensan en muchos daños y perjuicios, bueno, el que Gustavo puso como ejemplo del caso de la persona donde fallece su mujer en un procedimiento hospitalario, esa persona quería muchas otras cosas que no son las que aparecen en el proceso judicial. También muchas veces en procedimientos relacionados con sociedades, como bien, digamos, lo relató Gustavo, con el tema de una sociedad de muchos años, que luego termina muchas veces dirimiéndose en una carta documento, al cual las partes ya reciben con cierta hostilidad y cierta no comprensión de cómo esto pudo haber sucedido. Es decir, cualquiera de los métodos alternativos busca esto de encontrar una mayor amplitud en la resolución del tema que las partes tienen, más allá de lo que aparece en el proceso en sí mismo. Y esto se puede lograr en etapas previas, como también se puede lograr dentro del proceso judicial, y precisamente cuando se habla de la ampliación de la base de acceso a justicia, de lo que se está hablando es de proporcionar a la ciudadanía, como creo que lo dijo Gisela hace un ratito, esto de permitir, digamos, las conversaciones entre las partes para ver qué cosas son las que el juez debe resolver por un estricto conocimiento del derecho y cuáles son aquellas cuestiones que por situaciones particulares las partes debieran trabajar con más ahínco para comprender, digamos, de alguna forma, cómo encontrar una solución que les sea más accesible o que satisfaga mejor sus intereses. Que en definitiva, cuando hablamos de los intereses, estamos hablando de una cantidad de cuestiones que se relacionan con todo lo que aparece en los litigios. ¿Y por qué aparecen en los litigios? Porque si ustedes revisan o recuerdan un poquito de la historia del derecho, vamos a ver que el derecho surge como una necesidad cuando los pueblos empiezan a intercambiar bienes, cuando empiezan a intercambiar relaciones, cuando empiezan a conformar ciudadanía, cuando empiezan a conformar una nación. Y esto se vio claramente cuando estudiamos derecho romano, porque es ahí donde empiezan a ¿qué? A recopilar las distintas decisiones que se van tomando a la hora de resolver conflictos. De hecho, el foro romano servía para eso, para el intercambio comercial, para el intercambio con otros pares,
y para el intercambio que se tenían con los pretores a la hora de resolver situaciones de acreedores con deudores, situaciones familiares, distintas situaciones que se presentaban. Y a partir de allí, de esas conversaciones que se tenían, muchas cuestiones se resolvían, digamos, sin tener que recurrir al procedimiento judicial más estricto, más normado, más complejo y también más extendido en el tiempo. Entonces, como vemos ya desde la antigüedad, los seres humanos trabajamos sobre esto. Y es cierto que muchas veces, teniendo audiencias preliminares, teniendo conversaciones previas, nosotros podemos tener claramente un dictamen de cómo esa situación puede encaminarse. Es así como yo les decía hace un ratito, nosotros tenemos, bueno, claramente como procesos muy conocidos la mediación, la conciliación, pero en el mundo los métodos adecuados, como dijo Gustavo, o los métodos alternativos, como solían llamarse antiguamente, son muchos, no son solamente reducidos a estos, y muchos son combinaciones de estos que serían, por decirlo de alguna manera, los más conocidos o los principales. Es decir, hay muchas formas de encarar procedimientos, no estrictamente como una mediación o una conciliación, pero que permiten a las partes encontrar caminos de solución de sus temas. Y estos caminos de solución de sus temas, bueno, de alguna manera también no es ajeno el Poder Judicial como tribunales formales donde se establece y donde se trabaja en el campo, digamos, del derecho procesal y del derecho de fondo, obviamente. Entonces, esto es lo que permite, es ampliar la mirada hacia otras formas de resolución, hacia otras formas de colaborar con las partes que en definitiva son las protagonistas, que en definitiva son las que van a sufrir las consecuencias de una decisión judicial, para que también puedan observar qué significa la decisión judicial, cómo va a impactar en sus vidas, cómo va a impactar en su futuro, es decir, muchas cuestiones. Uno de los aspectos, por ejemplo, muy importante relacionado con el acceso a justicia, está, digamos, íntimamente ligada con la normativa de los métodos en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hoy por hoy en Argentina se trabaja mucho en mediación familiar. La mediación familiar abre precisamente todos estos canales de conversación para que las personas puedan resolver muchas situaciones, digamos, no confrontativamente, porque ustedes saben que los métodos como la conciliación o la mediación, y la gran mayoría de los métodos también, trabajan en dos andaniveles, contenido y relación. El código procesal, el trabajo procesal, el juicio, solamente trabaja el contenido, no trabaja sobre la relación entre las personas, con lo cual el proceso judicial en sí mismo resulta no adecuado para temas familiares, donde las personas necesitan mantener una relación a lo largo de su vida porque tienen responsabilidades mutuas respecto muchas veces de otras personas, como pueden ser sus hijos, respecto de otras personas, como pueden ser empleados o como pueden ser empresas en las cuales trabajen conjuntamente. Entonces, como vemos, a veces el proceso judicial no termina siendo lo más apropiado porque tiende a destruir la relación. Precisamente ¿por qué?
porque cada abogado va a argumentar un poco en contra del otro para obtener lo que supuestamente él cree que su cliente busca. Entonces, encontramos que ese proceso muchas veces daña una relación que tiene que recomponerse, que tiene que cambiar, que tiene que reformatearse para poder seguir viviendo adelante. Si no, no tendríamos familias ensambladas, familias monoparentales, familias, digamos, que se constituyen no en el esquema clásico que conocemos, sino de otras formas. Entonces, ahí es donde aparece esto de la importancia también de trabajar sobre las relaciones humanas. Ya les digo, no solamente en el campo familiar, sino en el campo social, en muchos casos en temas sucesorios que se aparecen y donde es tan importante trabajar con las personas para que puedan entender qué significa para cada uno, porque muchas veces esas perspectivas cambian en función de qué, en función, digamos, de un poco la visión que cada uno tiene o la relación que cada uno tiene con esa familia o con esos bienes o con eso sobre lo cual se está discutiendo. Bueno, hablamos bastante, así que escucho algunos comentarios que ustedes seguramente querrán formular y así compartimos un poco esto que hemos estado conversando con Gustavo a través de la pantalla y conmigo. A ver cómo nos vamos escuchando todos nosotros para que también ustedes conozcan a quienes participan de estos encuentros. ¿Quién quisiera, digamos, aportar algo? ¿A quién le gustaría? Bueno, voy a participar si Sí, no se cómo no. levantó la mano anterior. Justamente el video, yo lo que noté, el hincapié que tiene que ver más allá, como dijo él, con respecto a litigar, sino también a la relación de las partes. Cómo tenía esa relación arraigada y cómo le costaba interpretar ese incumplimiento. Entonces yo creo que ahí de una forma u otra también lleva incito cómo tratamos a las partes, cómo podemos trabajar sobre ese conflicto que tiene que ver muy arraigado con lo afectivo, muy intenso. Entonces, ahí creo que es un trabajo del mediador muy importante y que a veces sucede y tiene que ver también se mezclan percepciones, se mezclan emociones, se mezclan un montón de cuestiones. Bueno, a mí me pareció muy importante, muy interesante el video, porque yo estoy en un campo prácticamente reducido, fue más amplio y mucho más rico, ¿no? Es mi opinión, no sé si... Sí. Sí. Eso es un poco lo que Gustavo quiso transmitir en relación, digamos, a esto de que llamamos ampliar el campo de trabajo, más allá, digamos, de lo estrictamente procesal, judicial, y un poco también sesgado por nuestra mirada, por la formación, digamos, como abogados, ¿no es cierto? Bueno, Marcela, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno, yo soy auxiliar letrada de una defensoría especializada en salud mental en Lomas de Zamora. Todo lo que vengo escuchando hasta ahora me parece súper enriquecedor, porque si bien en la especialidad nosotros no tenemos conflictos, o sea, juicios que sean contradictorios, parece mentira, pero muchas veces entre las mismas defensorías o las defensorías con los juzgados no se ponen de acuerdo en cuestiones que
no tienen ya de por sí un conflicto. Y entiendo que esto tiene que ver justamente con la falta de formación que tenemos todos los que somos operadores judiciales. Y que en definitiva no colaboramos en absoluto en arribar a buen puerto. Yo lo vivencio bastante seguido de parte de la defensa, porque no tenemos, ya te digo, en la especialidad causas que lleven conflictos, pero a veces parece mentira que nosotros, que somos profesionales, no podamos ir un poco más allá, ¿no? Formarnos y traer a nuestra disciplina otro tipo de disciplinas que tienen que ver con esto, con Claro. observar desde lo humano, tener empatía, poder interpretar las cosas con una visión que sea moderna, actual. Yo me encuentro con muchos juzgados donde, o sea, lo dice la ley y bueno, listo, no hay otra forma. Y bueno, muchas veces causa frustración, pero básicamente entiendo que tiene que ver con la falta de formación, ¿sí? Y que se aparta mucho de lo que es humano. Yo he tenido respuestas de que, bueno, o sea, que vaya al psicólogo si hay que escucharlo tanto, o hay que arrimarlo tanto, o hay que... Nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para aplicar la ley. Yo no estoy de acuerdo con eso, por eso valoro mucho que esté... Se te esta cortó, me parece. materia, nosotros que ojalá algún día seamos... Sí, realmente entiendo Bien. mucho lo que decís Y con bueno, esto nada. de que no estamos para escuchar, que no somos psicólogos, está clarísimo. Esa Sí, percepción de pensar que el sí, abogado no está para escuchar. exactamente. Y bueno, hoy me toca estar en la defensa pública, en el Ministerio Público, pero tengo 26 años de carrera judicial y he pasado por todos los fueros. He estado trabajando en menores, en familia, en juzgado de paz y en el laboral. Y la verdad que en el laboral escuchaba a nuestra compañera, bueno, el tema de las vistas de causa es tremendo, o sea, no hay chance de conversación, de comunicación más que de conversación, porque la Claro, de comunicación se da de comunicación. muchas maneras. No hay Sí. forma, exactamente. Así que bueno, nada, ese era mi pequeño aporte y bueno, y presentarme, ¿no? Sí, te Gracias por el agradezco espacio. mucho, Marcela. Muy buen aporte y gracias por comunicarte. Escuchamos a María Victoria, que tiene la manito levantada. Ahí está, ahora sí. Sí, en realidad eso por ahí como reflexión de todo lo que venimos trabajando, digamos, en la clase de hoy, esto de también de que surge de la escucha, de que no estamos para eso, de que es pesado, que si hay que prestarle atención, que no somos psicólogos, digamos, ¿no? Creo que todos repetimos en algún momento del día que no somos psicólogos para prestar tanta atención, digamos, a los requerimientos de a veces, por ejemplo, desde este lugar de los clientes que tienen ansiedades, preocupaciones. Por ahí los ámbitos más vinculados al fuero de familia, son ámbitos donde todo eso queda expuesto de una manera mucho más profunda, no solo en lo que decía usted, Evangelina, respecto de cómo se dañan las relaciones, cuando hay que sostener, y en realidad son espacios que hay que tener mucho más cuidado que en cualquier otro, porque justamente son vínculos elementales en la vida de las personas que, digamos, tienen conflictos en esos contextos, pero también por ahí, digamos, nosotros estamos en un momento, en una sociedad absolutamente, digamos que somos muchas más personas, con mucho más conflictividades, con mucho menos tiempo de reflexión, ¿no? Abocados a una dinámica muy utilitarista, con un individualismo muy exacerbado. Entonces, esto de solo poder defender mi propio interés, de no poder escuchar al otro, de no poder comunicarme, también son deficiencias que estamos teniendo como sociedad, digamos, y que en el conflicto se traducen por ahí de una manera en que uno lo puede hacer más palpable o más evidente. Entonces, es un doble problema
digamos, porque todos estamos inmersos en esa dinámica, entonces todos los que vamos actuando tenemos un poquito de eso. Entonces hay una cuestión de recuperar lo comunitario, de recuperar los lazos solidarios, de recuperar esa comunicación y de por ahí empezar a discutir una modificación de paradigma de estos abordajes, de qué tipo de capacitaciones tenemos, de qué tipo, digamos, de abordaje integral se le da a estos conflictos, que quizás en distintos fueros tendrán mayores particularidades, menores particularidades en función de las necesidades de cada cuestión. Obviamente nunca vamos a trabajar igual salud mental que adicciones, que familia, digamos, ¿no? Que juicio ejecutivo, claramente son casos completamente distintos. Y en algunos casos el ejercicio del poder será absolutamente necesario y en otros casos dejar, digamos, de lado las causas haga que no tenga el sentido la intervención. Entonces, digamos, como más allá de la especialización que pueda haber, hay una cuestión de tejido social muy dañado que implica, digamos, que todo esto, en realidad, vaya teniendo como grietas cada vez más palpables, más difíciles de sanar, y que haga que estos cambios de paradigma, en el sentido de abordajes integrales desde otros lugares y desde sanar otras cuestiones, se hagan más patentes y más necesarios, porque la cuestión básica que la sociedad contenía, hoy no está siendo contenida. Entonces se traduce exponencialmente los conflictos y los tenés que abordar desde lugares que habitualmente no se abordaban. Entonces por eso volvemos, me parece a mí siempre, a la formación, a estos cambios de paradigma. Hoy tenemos que tener una mente mucho más allanada, no solo en lo tecnológico, en la modificación de abordajes, en qué tipo de trabajo estamos haciendo, en recuestionar, digamos, los roles que se están necesitando, y me parece que por ahí también hay muchas resistencias porque obviamente no todo el mundo tiene ni ganas, ni está preparado o tiene las herramientas, no todos podemos hacer todo, entonces claramente eso también son cuestiones a evaluar, pero que esto se esté discutiendo claramente impulsa, digamos, impulsa y más allá de lo complejo que resulta todo hoy, a mí me parece que poner estas cuestiones en debate nos hacen replantearnos también cómo vamos abordando también nuestro trabajo diario y poder comprender. A mí lo que vuelvo a decir, que me interesa mucho la visión integral de estos espacios donde nos podemos ver desde distintos lugares de intervención, porque si no siempre queda en, bueno, el abogado contra los juzgados, el funcionario contra el juez, o digamos, ¿no? Y en realidad todos tenemos una visión bastante común o con denominadores comunes, y que quizás la tarea nos pone en lugares de enfrentamiento que si pudiéramos ver que todos estamos más o menos viendo las mismas cuestiones, las podríamos trabajar desde otro lugar. Entonces, nada, eso, aportar como a esto, a seguir reflexionando y a ver el tenor de los desafíos que tenemos por delante, digamos, en la profesión y en la sociedad. Sí, seguro, seguro. Muchas gracias, María Victoria. Escuchamos a Noelia, entonces, ahora. Gracias, hola, buenas tardes. Es más Hola. o menos lo que estaba diciendo María Victoria, lo que yo quería aportar. Yo también trabajo en un juzgado laboral, también tomo audiencias de vista de causa, y para mí, de todas las tareas, hace 20 y pico de años que estoy, de todas las tareas que hice, las audiencias son para mí las más provechosas, y la importancia que tiene escuchar a las partes, que uno a veces termina siendo psicólogo sin serlo, o sea, sin escuchando de oído más o menos, pero qué importante, porque yo les digo a la gente, o sea, en una conciliación todos se van más o menos contentos, en una sentencia siempre hay uno que se quiere matar. Entonces me parece tan importante el trabajo. Yo trabajo resolviendo los problemas de la gente y para mí es súper gratificante eso. Me parece que también es parte de la justicia. Si bien no soy juez y no dicto sentencia, me parece que también es muy importante el tema de que las partes se puedan poner de acuerdo, porque más o menos se van contentas las dos partes. Y eso es bueno también. Es salud mental. Así que bueno, nada, sumar eso nada más. Sí. Sin lugar a dudas. El hecho de que las partes se vayan las dos con algo de satisfacción también implica que se van mejor con ellas mismas y no se quedan rumiando
a veces una bronca o un desapego que luego termina, digamos, mortificando la vida de ellos y las de sus allegados. Tal cual, tal cual. Es muy Por importante eso es eso. súper importante, sí, Sí. sí, sí. Sí, bueno, Así muchas que bueno, gracias, eso, Miriam. gracias. ¿Vos de qué De nada. departamento judicial sos? De La Matanza también un laboral, trabajo con Ah, Gisela, que también de recién habló. Matanza. Sí, Bueno, sí, sí, sí. bien. Bueno, Así que ahí bueno, Elisa levantó la gracias. mano también. Te escuchamos, Elisa. No, como idea para sumar, pensando un poco esto de que la mediación se utiliza en todos los fueros o en casi todos los fueros, como en el fuero de familia esa mediación también tiene que estar, digamos, atravesada por perspectiva de género, por perspectiva de niñez, eh, sobre todo para lograr acuerdos posibles, porque por ahí mucho de lo que vemos en asesoría, a nosotros nos llegan los expedientes con cuestiones parentales y por ahí nos vienen actas de audiencia celebradas en etapa previa, en el que se logran ciertos acuerdos, pero bueno, hay que ver que esos acuerdos después son cumplibles para las partes, qué predisposición a cumplirlos y a respetarlos tienen, y el proceso de cómo se arriba a ese acuerdo, porque a veces los y las abogadas de las partes van a esas audiencias y ya van con algo prearmado o no, y se llega a un acuerdo que por ahí en términos legales está bárbaro, pero en la dinámica de la familia después no se vuelve posible de cumplir, o incluso falta la interdisciplina, porque muchas veces se llega a esa etapa previa sin intervención, en la mayoría de las veces se llega a esa etapa previa sin intervención del equipo técnico, y cómo por ahí la mirada de un psicólogo, una psicóloga o trabajadores sociales pueden enriquecer un poco más la mediación en esa audiencia que después se va a llevar a cabo, por ejemplo, frente a la consejera de familia. Claro. Pensaba en eso, en cómo por ahí que no me he formado en mediación, por eso no sé si dentro de lo que sería digamos, una currícula de un curso de mediación específico o como fuere, se habla de estos temas, de la interdisciplina y de las Sí, perspectivas. Me parece que no solo es flexibilizar las posiciones de las partes, sino que también estén atravesados por esos principios del derecho, por esas perspectivas que sobre todo están muy actuales, sobre todo las cuestiones de género. Eso sí, nada sí. más quería No, sí, aportar sí. al final. Mira, del tema de la multidisciplina hablamos permanentemente porque ya hoy ninguna profesión puede manejarse en una sola área cuando es un operador relacionado con la intervención en conflictos, porque el conflicto abarca las distintas, digamos, formas de conocimiento humano que cada uno tenemos, y el poder observarlo desde una perspectiva multidisciplinar es sumamente interesante. Además, en los casos en que yo he trabajado con trabajadores sociales, con psicólogos, ellos están permanentemente pensando desde el punto de vista legal, y a veces son mucho más legalistas que nosotros los abogados, precisamente porque cuando uno mira el derecho desde otra profesión, piensan que el derecho es nada más que una norma, y el derecho es mucho más que las normas. Entonces se cierran por ahí en algún encorsetamiento que uno puede ampliar. Entonces la interdisciplina, la multidisciplina es sumamente necesaria para todo este campo que vos has comentado, Elisa. Te escuchamos, Sever, que levantaste la mano. Sí, buenas tardes. ¿Se Buenas escucha? tardes. Perfecto. Sí. Bueno. Yo trabajo en el Fuero Civil, estoy acá en Mar del Plata. Hace casi 18 años que estoy trabajando en un juzgado civil y los últimos 3 años
lo que hago puntualmente es tratar el tema sucesorio, con lo cual, si bien no hay mediación, veo continuamente cómo los herederos en esas sucesiones, sobre todo cuando hay muchos bienes y muchos herederos, como el ataque, ¿no? que se ve en los escritos y sobre todo por parte de los letrados, que es evidente que, bueno, justo lo que estaban hablando con respecto a la posibilidad de llegar a satisfacer no solamente económicamente a las partes, sino darle una resolución a lo que son hermanos, familia, Claro. o sea, es feo verlo porque es continuo. Claro. Son las sucesiones sencillas o las que por ahí, bueno, hay un solo bien o que los herederos ya vienen de acuerdo con dejarle, por ejemplo, pasa a la madre, los dos hermanos le quieren dejar la parte que le corresponde o viceversa, pero ya cuando hay contraposición de intereses respecto a hermanas, que tengo una situación que es muy complicada y veo que los abogados no hacen nada para llevar a las hermanas justamente a una resolución y a bajar los ánimos, ¿no? Seguro. Qué importante sería que esto, no, o sea, yo creo que por lo menos lo que hace a Mar del Plata no veo muchos cursos así especializados en mediación, donde los abogados estaría buenísimo tener mayor cantidad de profesionales que quieran resolver, aunque sea las cuestiones familiares, ¿no? No sé cómo lo podemos desde el juzgado ayudar. Uno trata siempre de ser lo más equitativo posible, pero no, se ve que los abogados muchas veces por un tema económico, también de conveniencia para ellos, no digo que pase siempre, pero lo que yo veo es que si hay conflicto, el abogado le pone más fichas, ¿no? Más fichas, sí. Pero es parte de la propia formación, por esto de cuando vos defendés bien a un cliente, cómo el cliente se siente bien representado, cuando buscás satisfacer sus intereses o cuando atacás mucho al otro. Después aparecen todas las cuestiones relacionadas con el ego, es decir, a ver, yo cuántos artículos más te tiro que conozco que el otro. Son todas una serie de circunstancias que se ligan al trabajo profesional que en definitiva uno ve que no son útiles para las personas, sino que están dentro de una mecánica que es muy natural que ocurra, que nosotros la vemos todos los días, y donde no se trabaja en la profesión, en esto que hoy por hoy aparece como un nuevo paradigma en el ejercicio profesional, que es el derecho colaborativo. El derecho colaborativo es donde el abogado trabaja a la par con su cliente en una negociación para obtener todo lo que su cliente quiere en la mayor medida posible, sin dejar de comprender lo que quiere la otra parte. Porque obviamente va a ser una composición, porque no son únicos, porque no se trata de aplastar al otro. Entonces, sí, muchas veces en los escritos se ve que se lo toman personal los abogados, ¿no? Cuando empiezan a ir y venir, es como que se sienten increpados por el colega y quieren ya hacer denuncias y uno desde el otro lado dice, paren porque no va por acá. O sea, traten de entre ustedes llegar a un acuerdo, hablarse para acercar a las partes, porque obviamente si son hermanos, y va a ser difícil si los abogados no le ponen un poquito de su parte como para que ellos también logren un acuerdo. Claro, las audiencias que se fijan, yo no las tomo, pero sé que por lo general termina siempre en discusiones, porque justamente los abogados, por querer defender los intereses del cliente en lo que es económico, no ven lo otro, que por ahí terminan haciendo más enojo y más distanciamiento entre los familiares, qué sé yo. Pero bueno, nada, creo que eso está bueno. Denuncias penales o en el agravamiento de crisis en la familia, porque uno ve a los que son las partes en el proceso, pero ahí hay
otra familia que no se ve, como son hijos, esposos, esposas, y toda una cantidad de enfrentamientos que no vemos dentro de la familia, y ni que hablar si queda algún padre, madre o abuelo vivo que por ahí ven estas discusiones que son tan dañinas para la familia en sí misma, ¿no? Sí, sí, un caso que me llamó mucho la atención, que se presenta una persona siendo sobrina del causante y, claro, no denuncia que existía otro hermano prefallecido, con lo cual, una vez que se dicta la declaratoria, aparecen 3 primos a reclamar lo que le correspondía a su papá. Claro. Y ahí empieza a haber un ataque, pero que la abogada que recibe el escrito, o sea, que se entera que aparecen estos sobrinos, plantea nulidades y cosas que yo digo, era todo en pos del enojo contra lo que iba a ser la devolución de los bienes, o sea, la parte de los bienes que le correspondía, ¿no? Claro, seguro. Pero la abogada se encarnizó, o sea, llegó un momento que el tono ya era, los escritos cada vez más complicados, porque claro, digo, no tienen, o no toman conciencia, o no se dan cuenta del perjuicio que le terminan causando Le están causando a sus clientes, sí, Exacto. seguro. Exacto. Así que bueno, nada. María Victoria. Gracias, Ever. No, por nada. No, de que me acordé hace más o menos 8 o 9 años que hubo un proyecto acá en Mar del Plata de una colega que era además psicóloga, que yo creo que fue vanguardia en ese momento y que no logró un desarrollo porque hoy por ahí esta discusión está más en boga, pero ella interpretó este abordaje disciplinario desde lo privado. Entonces tenía su intención de armar un equipo de trabajo de abogados, psicólogos, así interdisciplinario, para poder abordar los casos y conciliaciones entre partes, digamos, desde un lugar distinto, digamos, ¿no? Como prejudicial. Claro. Y la verdad me acordé de eso porque creo que hoy por ahí un formato así tendría otra cabida y que me parece que fue como un primer intento de intentar plasmar todo esto que estamos discutiendo desde un lugar novedoso, digamos. Eso me acordé ahora. Sí, sin lugar a dudas. Y hay características de determinado tipo de juicios que lo requerirían, sin lugar a dudas. Bueno, les agradezco mucho la participación en la clase de hoy. Y ya nos vamos despidiendo porque estamos llegando al horario que tenemos que dejar esta sala. Y bueno, y hemos esbozado la introducción a lo que es el acceso a justicia y de los métodos más adecuados en muchos casos para resolver cuestiones. Ya en las próximas clases vamos a trabajar sobre la importancia de la negociación y lo que es la negociación en el campo del derecho como algo sumamente valioso, por lo que comentó Ever en cuanto a este tipo de situaciones donde el abogado toma como personal algo que aparece y en definitiva de alguna manera se termina perjudicando a las propias partes en vez de colaborando con ellas para que puedan salir adelante. Y bueno, y de alguna manera esas formas tan confrontativas y el hacer pensar a las partes que es la mejor forma de defender sus derechos, lo que hace es generar más violencia en la sociedad en vez de pacificar, que es lo que necesitan hoy por hoy las sociedades de este momento, que están tan avanzadas en el campo tecnológico y donde encontramos tantas posibilidades que nos brinda, digamos, la tecnología, pero no avanzamos en el campo humano, tan importante para los abogados, porque de última, el derecho es una ciencia humana y tenemos una responsabilidad en este campo de trabajar precisamente por la no violencia y por evitar todas esas formas violentas que, como bien dijo Ever, muchas veces se ven en los escritos judiciales donde precisamente desde el juzgado tienen que bajar ese tono porque advierten que eso va a generar
una serie de circunstancias que no son positivas para quienes participan de ese tipo de litigios realmente. Así que bueno, nos volvemos a encontrar el martes próximo y desde ya muy agradecida por su participación. Gracias, buenas tardes. Saludos a Buenas todos. tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, Buenas hasta luego. tardes. Gracias. Saludos.